Elena irrumpió en la boda de su hermana mayor con un vestido rojo que gritaba rebeldía. Y en medio del altar, frente a los invitados atónitos, declaró su amor por mí. Una desconocida para ellos. Renunciando a su herencia millonaria en ese instante. Pero yo, aterrorizada por las consecuencias, huí esa misma noche sin dejar rastro, dejando atrás un escándalo que sacudiría a la alta sociedad madrileña. El silencio en la iglesia fue ensordecedor, roto solo por el sollozo ahogado de su madre. Desde el principio, todo había sido un torbellino. Nos conocimos en una cafetería de Malasaña, un barrio bohemio de Madrid donde yo trabajaba como barista para pagar mis estudios de psicología. Elena era la hija perfecta de los Vargas, una familia de empresarios textiles que controlaban medio mercado en España. Ella, con sus 28 años, había sido educada en los mejores colegios privados. Hablaba 4 idiomas y estaba destinada a casarse con un heredero de otra dinastía para fortalecer alianzas. Yo, Ana, de 27, provenía de un pueblo en Andalucía. Hija de un agricultor y una maestra. Luchando por sobrevivir en la capital con sueños de ayudar a otros a sanar sus mentes rotas. Aquel día, Elena entró pidiendo un café con leche. Pero sus ojos se clavaron en mí como si hubiera encontrado algo perdido. Eres como un soplo de aire fresco en esta ciudad asfixiante, me dijo. Y así empezó. Conversaciones robadas entre turnos. Paseos por el Retiro donde sus risas contrastaban con mi cautela. Ella hablaba de la presión de su familia. De cómo su padre dictaba cada paso de su vida. Y yo compartía mis miedos a no encajar en un mundo que no era el mío. Pero lo que empezó como amistad se transformó en algo prohibido. Un beso bajo la lluvia en la Plaza Mayor selló nuestro secreto. Y desde entonces, cada encuentro era una batalla contra la realidad. Elena luchaba internamente. Mi familia me mataría si supieran. Confesaba en susurros, mientras sus manos temblaban al tocar las mías. Su madre, una mujer devota y conservadora, organizaba misas semanales y donaba a causas católicas que condenaban lo que éramos. Su padre, un hombre de negocios implacable, veía en ella una pieza en su imperio. Y yo, con mi propia carga, el recuerdo de una prima que fue repudiada por su orientación. Viviendo en la calle hasta que el rechazo la destruyó. No podemos, le decía. Pero Elena insistía, el amor no se elige. Ana, se vive. La tensión creció cuando Elena empezó a desafiar a su familia. Pequeñas rebeliones, llegar tarde a cenas importantes. Rechazar invitaciones a eventos sociales. Su hermana, la novia en esa boda fatídica, la confrontó una vez. ¿Qué te pasa? Elena, pareces otra persona. Ella solo sonrió, pensando en mí. Pero el conflicto interno la carcomía. Noches de insomnio donde cuestionaba si valía la pena el dolor que causaría. Si te elijo, pierdo todo, me dijo una vez. Lágrimas en los ojos. Pero si no lo hago, me pierdo a mí misma. Yo, por mi parte, sentía el peso de la culpa. ¿Estaba arrastrándola a un abismo? Mis amigos me advertían, las de su clase no se mezclan con nosotras. Pero el amor nublaba el juicio. Planeamos un futuro imposible, mudarnos a Barcelona. Empezar de cero. Elena hablaba de vender joyas heredadas para financiarlo. Renunciaré a todo por ti, juraba. Y yo, ingenua, creí que podría ser real. El clímax llegó en la boda. Elena, invitada como dama de honor.
Había planeado una escapada conmigo después de la ceremonia. Pero algo se rompió en ella al ver a su hermana jurar lealtad eterna ante el altar. No puedo vivir una mentira. Me escribió en un mensaje esa mañana. Y entonces. Lo hizo, interrumpió la ceremonia. Proclamando su verdad. Amo a una mujer. Y por ella. Dejo esta vida atrás. El caos estalló. Su padre la maldijo. Su madre se desmayó. Los invitados murmuraban sobre el escándalo del año. Yo estaba en la parte trasera de la iglesia. Oculta. Esperando. Pero el pánico me invadió. Vi el odio en los ojos de su familia. Imaginé la prensa acechando. La sociedad juzgando. No soy lo suficientemente fuerte para esto. Pensé. Huí. Dejando un mensaje vago, lo siento. No puedo. Esa noche. Tomé un tren a Sevilla. Borrando mi número. Desapareciendo. Los días siguientes fueron un infierno para Elena. Desheredada. Expulsada de la casa familiar en la exclusiva zona de Salamanca. Se refugió en un hostal barato. Llamándome sin respuesta. La prensa sensacionalista la convirtió en titular: hija de millonarios abandona todo por amor prohibido. Amigos falsos la abandonaron. Y el aislamiento la golpeó duro. ¿Por qué me dejaste? Se preguntaba. El corazón roto no solo por la familia, sino por mí. Mientras tanto, en Sevilla, yo me ahogaba en remordimiento. Trabajaba en un bar, evitando noticias. Pero el conflicto interno me devoraba. ¿Fui cobarde o realista? Sabía que la sociedad española, a pesar de avances, aún cargaba con prejuicios profundos. Especialmente en círculos conservadores. Las leyes permitían el matrimonio igualitario. Pero el estigma persistía. ¿Valía la pena el sufrimiento? Elena no se rindió. Comenzó a buscarme. Usando contactos residuales. Encontró pistas en redes sociales antiguas. Amigos comunes. Su determinación era feroz. Pero el precio era alto: depresión. Noches sin dormir. Cuestionando su identidad. Si el amor duele tanto. Es amor. Se decía. Al final de esta primera etapa. Elena llegó a Andalucía. Rastreando mi rastro. El reencuentro era inminente. Pero cargado de resentimiento. ¿Podría perdonarme? ¿Podría yo enfrentarme a lo que huí? Elena bajó del tren en Sevilla con una maleta raída. Los ojos hinchados por el llanto acumulado. Y se dirigió directamente al bar donde yo trabajaba. Confrontándome frente a clientes atónitos con un grito ahogado: ¿por qué me abandonaste? El silencio en el local fue palpable. Y yo, paralizada, dejé caer la bandeja, derramando cervezas que simbolizaban el caos de nuestra vida. Su llegada no era un reencuentro romántico, sino una acusación que desenterraba heridas frescas. Desde mi huida, había intentado reconstruir mi vida. Vivía en un apartamento compartido con otros inmigrantes, sirviendo mesas para olvidar. Pero las noches eran eternas, plagadas de sueños donde veía a Elena sola, rechazada. Hice lo correcto. Me repetía, convenciéndome de que el mundo no estaba listo para nosotras. Mis padres, devotos católicos en el pueblo, nunca entenderían, ya habían sufrido suficiente con mi elección de vida. Pero el remordimiento crecía como una sombra. Elena, por su parte, había pagado caro su declaración. Sin dinero. Recurrió a trabajos precarios,
limpiando casas en Madrid. Ignorando las miradas de piedad o desprecio. Su familia la bloqueó. Su padre la llamó pecadora en una carta final. Amigos de la alta sociedad la borraron. Temiendo contagio. Pero en esa soledad encontró una fuerza inesperada. Si perdí todo, al menos gané mi verdad, pensó. Aunque el dolor la corroía. Buscarme era su ancla. Pero también su obsesión. El enfrentamiento en el bar fue brutal. Te di todo. Ana. Renuncié a mi mundo por ti. Me espetó. Voz temblorosa. Yo. Defensiva. Respondí, no te pedí eso. Sabía que nos destruirían. Lágrimas rodaron. Y salimos a la calle. Donde el sol andaluz contrastaba con nuestra tormenta. Hablamos horas. Desentrañando el nudo. Elena confesó su conflicto, el miedo a la pobreza. Pero mayor aún al fingir. Mi familia me moldeó para ser perfecta. Pero era una cárcel dorada. Yo admití mi cobardía, vi el odio en sus ojos. No quería arrastrarte al mío. Decidimos intentarlo de nuevo. Con cautela. Nos mudamos juntas a un piso humilde en Triana. Sevilla. Elena aprendió a cocinar platos simples. Yo la ayudé con currículos. Pero la realidad golpeó duro. Ella, acostumbrada al lujo, luchaba con facturas impagas. Esto es libertad. Pero duele. Admitía. Yo, sintiendo culpa, trabajaba dobles turnos. Nuestra relación, antes apasionada, ahora era tensa, discusiones sobre dinero. Sobre el pasado. La presión social acechaba. Vecinos murmuraban al vernos de la mano. En el trabajo. Un compañero me advirtió, cuidado. Que aquí la gente es tradicional. Elena enfrentó rechazo en entrevistas. ¿Vargas? ¿La que salió en los periódicos? El estigma la perseguía. Alimentando dudas. ¿Valió la pena? Se preguntaba en silencio. Un giro llegó cuando su hermana, María, la contactó en secreto. Papá está furioso. Pero mamá llora por ti. María, casada ahora, ofrecía ayuda oculta, dinero a cambio de discreción. Elena vaciló. Es una traición a nosotras. Le dije. Pero el hambre apremiaba. Aceptó. Ocultándomelo al principio. Cuando lo descubrí. Explotó la ira, ¿vuelves a ellos? Ella replicó, es supervivencia. No traición. El conflicto interno de Elena se profundizó. ¿Era leal a su amor o a su sangre? Noches de insomnio. Debatiendo moralidad. Renuncié por ti. Pero, ¿tú qué sacrificaste? Me acusó. Yo. Herida. Recordé mi propia familia, no les había contado. Temiendo rechazo. Soy yo contra el mundo. Pensé. La tensión escaló con una visita sorpresa de María. Llegó al piso. Elegante como siempre. Y vio nuestra vida modesta. Elena. Esto no es para ti. Vuelve. Pide perdón. Elena defendió, aquí soy real. Pero María plantó la semilla, papá tiene cáncer. Necesita verte. El shock la tambaleó. Debería volver. Aunque fuera fingiendo. Elena decidió ir a Madrid. Sola. Necesito cerrar esto. Yo. Celosa y asustada. La dejé partir.
En el tren. Ella luchaba, amor vs. deber familiar. Al llegar. La mansión Vargas era un recordatorio de lo perdido. Su padre. Debilitado. La recibió con frialdad, has avergonzado a la familia. Pero en privado. Confesó, te extraño. Hija. Lágrimas fluyeron. Y Elena sintió el tirón. La tentación creció. Si vuelvo. Puedo ayudar a Ana desde dentro. Racionalizó. Pero sabía que implicaba negar nuestra relación. El dilema ético la atormentaba, ¿era egoísta quedarse conmigo? ¿O traidora volver? De vuelta en Sevilla. Me contó todo. No iré. Juró. Pero la duda persistía. Nuestra relación. Frágil. Enfrentaba más pruebas. Un amigo mío. Sabiendo nuestra historia. Me aconsejó, déjala ir. No encajáis. El conflicto se acumulaba. Preparando un quiebre mayor. Elena regresó de Madrid con una carta de su padre en la mano. Ofreciéndole perdón y reintegración a la fortuna familiar a cambio de corregir su vida pública. Pero en lugar de rechazarla, la guardó en silencio. Desatando una paranoia en mí que culminó en una acusación furiosa, vas a traicionarme. El piso se llenó de gritos. Y ella, quebrada, admitió, estoy tentada. Ana, ¿qué futuro tenemos aquí? Esa confesión abrió una grieta irreparable en nuestra confianza. Los meses siguientes fueron un torbellino de inestabilidad. Elena consiguió un empleo en una boutique. Pero el salario era mísero. Yo ascendí a gerente en el bar. Pero el estrés nos consumía. Nuestras noches, antes llenas de susurros amorosos, ahora eran debates éticos. ¿Es correcto ignorar a mi familia enferma por amor? Preguntaba ella. Yo respondía, el amor no pide mentiras. Pero internamente. Dudaba, ¿era yo quien la ataba a la miseria? La sociedad amplificaba el conflicto. En Sevilla. Participamos en un orgullo local. Pero fuimos increpadas por un grupo conservador. Pecadoras. Gritaron. Elena. Valiente. Les enfrentó, el amor no es pecado. Pero después. Temblaba, esto es lo que temía. Yo. Protectora. La abracé. Pero el miedo crecía. Noticias de discriminación en España, ataques a parejas LGBT nos recordaban la vulnerabilidad. Un punto de inflexión llegó con una oferta laboral para Elena. Una amiga de la familia le propuso un puesto en Barcelona. En moda. Pero implicaba mudarse sola. Es una oportunidad. Dijo. Yo. Insegura. Vi traición, ¿me dejas? Discutimos, ella quería independencia. Yo estabilidad. He sacrificado todo, ahora dame espacio. Suplicó. Accedí. Pero el resentimiento fermentaba. Mientras Elena se preparaba para Barcelona. Recibí una llamada de mi madre. Hija. Rumores llegan al pueblo. ¿Es verdad lo de esa mujer? El pánico me invadió. Negué. Pero el conflicto interno explotó, debía salir del armario. Arriesgando rechazo. Elena me presionó, si me amas. Enfréntalo como yo. Pero yo vacilé. Revelando mi hipocresía. En Barcelona. Elena floreció. El trabajo la revitalizó. Pero la distancia nos erosionaba. Llamadas diarias se volvieron semanales. Ella conoció a un círculo progresista. Incluyendo a Laura. Una diseñadora abiertamente lesbiana.
Es solo una amiga, aseguraba. Pero celos me carcomían. ¿Me reemplaza? Pensaba. La traición se materializó cuando visité Barcelona. En su apartamento. Encontré fotos con Laura. Íntimas. Confronté, me engañas. Elena negó, solo apoyo emocional. Tú me abandonaste primero. La discusión escaló a revelaciones dolorosas, tu cobardía me obliga a dudar. Dijo. Yo. Herida. Regresé a Sevilla. Rompiendo contacto. Elena. Sola de nuevo. Enfrentó su propio abismo. Laura la cortejaba. Ofreciendo una vida sin prejuicios. Con ella. No hay drama familiar. Pensó. Pero el amor por mí persistía. Creando un dilema moral, seguir el corazón herido o elegir paz. Intentó reconciliarse. Viajando a Sevilla. Pero yo. Endurecida. Rechacé, pagaste por mí, ahora yo pago por ti. El rechazo la destrozó. Llevando a una depresión profunda. Buscó terapia. Donde exploró su identidad, soy lesbiana. Pero, ¿a qué costo? Mientras. Mi vida se desmoronaba. Perdí el trabajo por distracciones. Y mi familia me confrontó, elige. Ana, normalidad o exilio. Elegí verdad. Saliendo del armario. El rechazo fue brutal, padres me repudiaron. Ahora entiendo tu dolor. Pensé en Elena. El clímax se acercaba. Elena. Enterada de mi salida. Volvió. Pero con Laura a su lado. Necesito cierre. Dijo. El encuentro fue tenso, acusaciones. Lágrimas. ¿Me traicionas ahora? Grité. Ella, tú lo hiciste primero. En esa confrontación. Verdades emergieron. Elena admitió atracción por Laura. Pero amor por mí. Yo confesé mi miedo eterno. El daño era profundo. Preparando una decisión final. En una cafetería de Barcelona. Elena me citó para hablar. Pero apareció con Laura de la mano. Declarando que empezaban una relación. Lo que me dejó estupefacta y furiosa. Gritando después de todo lo que sacrificaste por mí. El escándalo atrajo miradas. ¿Y Elena? Con lágrimas. Respondió precisamente por eso. Tu abandono me enseñó a no depender. Esa traición invertida marcó el punto de no retorno en nuestra saga de dolor. Tras el encuentro. Regresé a Sevilla hecha trizas. El rechazo familiar me había dejado sin red. Viviendo de ahorros escasos. Busqué terapia. Donde desentrañé mi cobardía, huí porque temía no merecerla. Pero el remordimiento por empujarla a brazos de otra era insoportable. ¿Fui la villana? Me preguntaba. Debatiendo moralidad interna. Elena. Con Laura. Intentaba reconstruir. Vivían en un loft moderno. Asistiendo a eventos LGBT sin miedo. Laura. De 30 años. Provenía de una familia abierta. Ofreciendo estabilidad. Con ella. No hay drama. Pensaba Elena. Pero noches de insomnio revelaban grietas, sueños con Ana. Culpa por la traición. ¿Es justo dejarla después de todo? Se cuestionaba. La presión social persistía. En una cena con amigos de Laura. Alguien mencionó el escándalo Vargas, eres valiente. Elena sonrió. Pero internamente se rompía. Su padre. Empeorando.
La contactó vía María, ven a verme. Hija. Olvidemos. El dilema resurgió, familia vs. Nueva vida. Decidió visitar Madrid. En el hospital. Su padre. Frágil. Suplicó, regresa. Cásate con quien quieras. Pero discreto. Elena rió amargamente, no es quien quiera, es quien amo. Él. Conservador. Luchaba, la sociedad no cambia. Pero el encuentro la humanizó, vio su vulnerabilidad. Cuestionando si el rechazo total era ético. De vuelta en Barcelona. Contó a Laura. Ella. Comprensiva. Pero celosa, no vuelvas a ese tóxico. Elena vaciló. Sintiendo el tirón familiar. Meanwhile. Yo en Sevilla. Enterada por chismes. Sentí esperanza, regresa a ellos. ¿Liberándome? Un giro inesperado, María me contactó. Elena te extraña. Ayúdame a traerla de vuelta. Sorprendida. Accedí a un plan, confrontarla en Madrid. Pero era una trampa. El conflicto ético me atormentaba, manipular por amor o dejar ir. En Madrid. En la mansión. Nos reunimos. Elena llegó. Creyendo ver solo a su padre. Al verme. Explotó traición. Discutimos, yo admití errores. Ella su dolor. Laura. Ausente. Era el elefante. Elegí estabilidad. Dijo Elena. Pero lágrimas traicionaban. El padre intervino, si la amas. Quédate. Acepto. Mentira piadosa. Elena dudó, familia reconciliada vs. Amor auténtico. Eligió, no puedo fingir más. Rechazó. Volviendo a Barcelona. Pero el daño acumulaba. Laura. Sintiendo inseguridad. Presionó, elígeme completamente. Elena. Agotada. Rompió, necesito tiempo. Sola de nuevo. Cuestionó todo, ¿el amor siempre duele? Yo. De vuelta en Sevilla. Recibí su llamada, cometí un error. El reencuentro fue cauteloso. Hablamos de perdón. De sociedad opresiva. Lucharemos juntas. Juramos. Pero la sombra de traiciones persistía. La tensión culminó en una manifestación LGBT en Madrid. Fuimos. Pero un altercado con contramanifestantes escaló, agresiones verbales. Luego físicas. Elena fue golpeada. Hospitalizada. El shock nos unió. Pero resaltó el costo, ¿valía la pena exponerse? En recuperación. Elena reflexionó, la sociedad nos obliga a elegir entre amor y seguridad. Yo asentí. Pero internamente. Dudaba de nuevo. Elena. Desde la cama del hospital. Miró a su familia reunida, padre. Madre. Hermana y les anunció que volvía conmigo. Rechazando cualquier condición. Pero su padre. En un arrebato final. La desheredó por completo y la expulsó. Gritando, eres una vergüenza. El rechazo definitivo la dejó destrozada. Pero fortalecida. Susurrándome, ahora somos libres. Pero solas. Esa decisión selló nuestro destino. Con un precio eterno. La recuperación fue lenta. Vivimos en un piso modesto en Valencia. Alejadas de Madrid y Barcelona. Elena. Con secuelas físicas. Luchaba psicológicamente, terapia grupal para LGBT. Donde compartía, renuncié a todo, fue en vano.
Yo, apoyándola, trabajaba en una ONG de derechos, canalizando dolor en activismo. Pero conflictos persistían. Su madre llamó en secreto: te quiero. Hija. Ven sin ella. Elena rechazó. Pero el anhelo familiar la carcomía. ¿Es ético cortar lazos por amor? Debatía. Yo. Con mi familia reconciliándose tímidamente. Sentía culpa: yo tengo algo, ella nada. La sociedad evolucionaba lento. Leyes protegían. Pero prejuicios enraizados. En el trabajo. Elena enfrentó discriminación, despedida por imagen inadecuada. Esto es el precio, dijo. Yo protesté: luchamos. Pero agotamiento crecía. Un punto álgido: encontré cartas de Laura. Te extraño, decían. Confronté otra traición. Elena admitió contacto, solo amistad. Pero duda sembrada. ¿Podemos confiar? Pensé. Resolvimos con honestidad brutal. Horas hablando, ella de tentaciones. Yo de miedos. El amor requiere sacrificio constante. Concluimos. Renovamos votos privados en una playa valenciana. Jurando resiliencia. Años pasaron. Elena fundó una asociación para jóvenes LGBT repudiados. Transformando dolor en propósito. Yo, psicóloga certificada. Ayudaba en sesiones. Nuestra relación. Madura. Enfrentaba pruebas menores, discusiones sobre hijos imposible por prejuicios. Sobre envejecer en un mundo hostil. Pero el clímax final llegó con la muerte del padre. En el funeral. Elena asistió. Confrontando a la familia. Me expulsasteis, ahora os perdono. Dijo. Su madre. Arrepentida. Abrazó: vuelve. Pero Elena eligió: mi familia es sana. El regreso fortaleció. Pero resaltó dilemas: perdón implica olvido. Sociedad juzgaba: artículo sobre la heredera lesbiana reconciliada. En reflexión. Nuestra historia era de daños y despertares. Elena. De privilegiada a activista, yo. De cobarde a aliada. Pero el costo: amistades perdidas. Salud mental fracturada. Oportunidades evaporadas. Al final. Sentadas en nuestra terraza. Elena preguntó: ¿valió la pena? Yo sonreí: sí. Porque somos reales. ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre el deber familiar en una sociedad que aún discrimina?